Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast. Quizás nos vas a ver con la ropa un poco diferente, pero tuvimos un error a la hora de grabar y no queríamos volver como a grabar totalmente el capítulo porque lo que habíamos grabado la verdad estuvo muy bien para nosotros, así que preferimos grabar esta intro para poder darles inicio y darles la bienvenida. Sí, y no quería dejar pasar de largo y agradecerles a todos los lindos mensajes, las buenas vibras, los buenos deseos, no solo de amigos cercanos y de familia, sino de personas en 1+1 con las que hemos tenido contacto, que quizá hemos orado por ustedes. La verdad es que nos anima mucho saber que Dios llega en el preciso momento y que este proyecto está siendo de bendición. Así que disfruten este segundo capítulo y esperemos que sea de bendición. Y continuando con esta serie de capítulos que tenemos para ustedes, hoy vamos a estar hablando acerca de la identidad distorsionada y vamos a empezar definiendo qué es la identidad. La identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona que permite distinguirla de otras. ¿En qué aspectos? En el carácter, las emociones, las actitudes, las experiencias, amistades y gustos personales. Ojo aquí, dice algo muy cierto, que parte de todo de tener una identidad distorsionada porque el significado literal de la identidad es una característica de una persona única, con ciertas características, con cierto carácter, con ciertos gustos, con ciertas amistades. Una característica única, tu identidad es única, tu identidad no tiene que depender de otras personas, ni tiene que depender de lo que dicen esas personas. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento tú crees que la identidad ya se vuelve un problema? Justo es cuando se ve influenciada por personas, quizá también por gustos personales. Yo creo que ese también, gustos personales y momentos en nuestra vida son lo que más determina nuestra identidad, porque determina mucho las acciones o sentimientos con los que nos podemos desarrollar afuera con las personas, hasta con Dios, hasta nuestra relación con Dios. Y a mí me gustaría leer un versículo que es Éxodo 9:16, que dice: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Yo creo que esas son palabras, ¿no? Que cuando te acercas a Dios y cuando llegas por primera vez, como que te hacen pensar, ¿no? Te hacen como, tengo que demostrar con mis acciones a Dios, ¿no? Y a veces es una responsabilidad que nadie quiere cargar, ¿no? Como que todos dicen, ay, no, mejor luego, ¿no? Ahorita Dios no es para mí, ahorita no. Pero porque a nadie nos gusta que nos confronten, y mucho menos en la identidad, porque la identidad, entre comillas, puede ser lo que más definimos y podemos defender de cualquiera que quiera opinar sobre nosotros, ¿no? Quizá que alguien pueda opinar, bueno, puedes hacerlo mejor, o ¿por qué no intentas? ¿Por qué no piensas en esto? Creo que a veces estamos muy a la defensiva, no solo con las personas, sino también con Dios, porque cuando Dios nos dice, oye, ¿y cuándo vas a perdonar, no? ¿Cuándo vas a soltar esto? ¿Cuándo vas a voltear a ver acá? O sea, ¿cuánto tiempo vas a seguir perdiendo, no? O sea, que Dios te diga eso, no me lo imagino. Me ha tocado, te ha tocado, nos ha tocado. Es un sentimiento que nadie quiere tener, pero nuestra identidad se ve confrontada por Dios. Sí, nuestra identidad siempre se va a ver confrontada por qué aspectos, el miedo, la duda, la incertidumbre, en momentos la ansiedad, la depresión, es ahí donde nuestra identidad se ve abrumada porque dices, oye, yo creo en Dios, Dios está conmigo, ¿dónde está entonces? ¿No? Es ese pensamiento de decir, ¿y Dios en dónde estás? ¿Por qué no te veo actuando sobre mi vida? ¿Por qué no te veo actuando en mi situación, en esta dificultad que estoy pasando? Pero Dios siempre ha estado ahí, Dios no se ha detenido de hacer algo sobre nosotros, solo Dios es un Dios tan paciente que dice, estoy probando qué qué tan paciente eres. ¿Y por qué Dios te prueba? Porque si Dios nos diera lo que nosotros le pedimos así al por mayor, a la primera oración, yo creo que no disfrutaríamos de la bendición que Dios tiene para nosotros porque la malgastaríamos.
nos la acabaríamos tan rápido que no disfrutaríamos de esa bendición. Y ahorita que mencionabas ese texto, me acordé de la historia de Abraham y Sara, que son personajes. Abraham es el padre de la fe, pero hubo un momento en donde Dios le pide a Abraham salir de su parentela e irse a una tierra donde Dios le dijo, yo ahí te voy a hacer padre de naciones. Pero en el proceso, pues Abraham y Sara no tenían hijos y Dios les da esa promesa de que van a ser padres, de que van a poder tener una descendencia fuera de la descendencia espiritual, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Sara, al no ver una acción después de años de haber salido de esa tierra de los padres, ¿qué pasa? Que se enfrenta a esa parte en donde Sara le pudo haber dicho a Dios, oye, pero tú dijiste que íbamos a ser padres, no está pasando nada, ya soy una mujer adulta, ya no voy a poder tener hijos. ¿Y qué hace Sara? Tiene momentos, ¿cómo le podríamos decir? Efímeros, por así decir, vamos a decir que fue un momento efímero de Sara, decir, ¿sabes qué? Ve y ve con mi sirvienta, para no decir algo más, ve con mi sirvienta. ¿Y qué hace Abraham? Va, tiene un hijo con la sirvienta de Sara y después Sara tiene al hijo. ¿Y qué hacen? No desprecian, pero alejan al hijo que había tenido Abraham con esta sirvienta. Entonces, ¿qué pasa con todo este contexto que les acabamos de decir acerca de esta historia? Que muchas veces somos como Sara. Al no ver que Dios actúa sobre nosotros, nuestra identidad cambia. ¿Y por qué nuestra identidad cambia? Porque cambia nuestro pensamiento. Y el pensamiento cambia nuestra identidad. ¿En qué aspecto? No, Dios no existe. Dios no está. Dios se tarda. Dios esto, Dios el otro. Y nos la pasamos diciendo, Dios, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y Dios dice, aquí he estado, solo estoy esperando el momento preciso para que lo disfrutes, para que disfrutes de mi bendición, porque antes de disfrutarla, Dios quiere que nosotros podamos dejar muchas cosas atrás para disfrutar de esa bendición de parte de Dios y podamos estar con Él. Perdernos es perder de vista la visión que Dios tiene de nosotros. Ojo aquí, dice, perdernos es perder de vista la visión que Dios tiene para nosotros. Sí, y me quedo pensando justo que quizá no nos gusta aprender. Quizá renegamos del aprender porque queremos todo muy rápido, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Sara, ¿no? Ya era una mujer grande, ya decía, ya se me está pasando. Si no es ahorita, ¿cuándo, Dios, no? Y quizá tú puedas pensar, es que si no es ahorita, ya Dios no lo hizo, ¿no? Y a veces por eso decíamos en el capítulo pasado, es mejor desistir, es mejor darme de baja y decir, bueno, ya, Dios no cumplió nada, pero yo quiero mencionar Salmo 139:13, que dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Yo creo que es el versículo que más hemos escuchado los domingos, literal, y a veces no lo comprendemos, o sea, imagínate que Dios ya tenía toda tu vida planeada desde que estabas en el vientre de tu madre, así cómo ibas a hacer, lo que ibas a hacer. Y obvio Dios quiere enseñarte, ¿no? Cuando tú te acercas por primera vez o regresas, ¿no? Como el hijo pródigo o vuelves a orar o Dios te vuelve a tocar, ¿no? Dios vuelve a aparecer en tu vida como un reencuentro que dices, ay, ¿para qué me lo encontré? Y Dios quiere que aprendas, quiere que cuando cumplas los sueños, porque obvio iba a cumplir el sueño de Sara, ¿no? Obviamente lo iba a hacer, pero quiere que cuando tú cumplas esos anhelos, no sean solo para hacerte más a ti, sino que puedas ir y compartir y tengas un corazón bondadoso, ¿no? Un corazón a la semejanza de Dios. Entonces, no nos neguemos a querer aprender. Quizá puede ir muy lento y nosotros lo podemos testificar. Había semanas que yo le decía, ya el podcast, ya hay que hacerlo, o ya el post, o ya esto. Y quizá vemos que todo va muy lento y que los planes de Dios no se están cumpliendo, pero la visión de Dios es muy clara y el propósito siempre se cumple en cada uno de nosotros. Sí, y sobre todo algo que mencionabas que es muy cierto, Dios, las cosas que Dios nos da a nosotros no es para un beneficio propio,
siempre es para bendición de alguien más. Cuando tu sueño, tu proyecto, tu visión, tu ministerio, lo que tengas en mente, lo veas para un exaltamiento personal, no va a suceder nada, porque quien merece toda la exaltación es Dios. Entonces, Dios no te va a entregar nada hasta que tú no cambies la visión de por qué quieres esos sueños, de por qué quieres esas cosas. Es como decir, Dios, dame un carro, pero ¿para qué quieres el carro? ¿Para irte de fiesta? ¿Para ir y chocar al primer poste que veas porque te alcoholizaste más? ¿O para poder ir de iglesia en iglesia predicando, para ayudar a los hermanos que a lo mejor y no pueden? Para ayudar a tus padres, a lo mejor en algún aspecto, recogerlos, llevarlos a ciertos lugares. ¿Para qué queremos muchas veces esos anhelos o muchas de esas cosas que le pedimos a Dios? Y quiero leerte un texto que es en 1 Corintios 7:23, que dice, ustedes fueron comprados por un precio. ¿Cuál es ese precio por el cual fuimos comprados? El sacrificio de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, ya nos compró ¿de qué? De ser libres. Al momento en el que Él es crucificado, todo pecado quedó atrás y fuimos libres de todo pecado, de toda atadura. Y más adelante en ese versículo dice, no se vuelvan esclavos de nadie. Ojo, aquí dice esclavos de nadie. ¿Qué cosas hoy en día te pueden esclavizar? Una vez más, vamos a que, hablando de nuestra identidad, hacerle caso más a las voces de otras personas que a la voz de Dios. Hacerle más caso al amigo, al padre, al familiar que nos dice, oye, es que tú eres esto, y seguir sobre esa línea de que sí, porque mi familiar o porque mi mejor compa me lo dice, sí lo soy, o lo voy a seguir haciendo para no perder la amistad de mi amigo, lo voy a seguir haciendo para mantener la fiesta en paz en mi familia, lo voy a seguir haciendo por un sinfín de, ¿cómo le podríamos llamar? De pretextos para no escuchar la voz de Dios, porque al final del día son pretextos, porque Dios siempre está ahí diciéndonos, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y hasta lo hice bajito, aquí estoy, pero no le hacemos caso porque nuestro pensamiento está más inundado por los pensamientos de afuera que los pensamientos de adentro, que son de parte de Dios. Y ahora quizás te preguntas, ¿cómo podemos llegar a encontrar esa identidad con Dios? ¿Cuál es ese proceso por el cual hasta nosotros hemos pasado para poder encontrar esa identidad con Dios? Sí, y para eso tenemos que ver algo que no nos gusta ver, nuestro interior. Es algo que tenemos peleado hasta morir. La verdad es que, pues ya personalmente el confrontarte contigo mismo y que Dios te diga, es que tienes que sanar ciertas cosas, es muy difícil porque tienes que sanar lo que se rompió fuera de Dios. Tienes que sanar esas heridas, tal vez viejas etiquetas, lejos de perdonar a personas, perdonarte a ti por haber permitido que alguien más tuviera la voz de tu vida, que tuviera el control de tus sueños, de tus metas, hasta de tus estados de ánimo, ¿no? Porque a veces llega alguien y ya, se te va el mood, te apagas. A mí me pasa mucho, es algo que a mí me pasa mucho porque a veces es hiriente, ¿no? Que alguien venga y te diga algo sobre tu persona y que si no conoces a Dios no vas a saber cómo defenderte. Entonces tienes que voltear a tu interior y invertir en el amor propio constante, en estarlo buscando cada día y en pasar tiempo contigo mismo. Tienes que voltear a ti, atrás, a quizás anotar, ¿no? Yo una vez di consejo, anota todos esos momentos donde tú hayas sentido que después de eso nada fue lo mismo. Entonces hay que voltear hacia adentro para ir haciendo check con Dios, porque tú puedes orar por una cosa un día, ah, bueno, ya, Dios hizo check, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y son muchas cosas, la verdad, pero hay que voltear a ver al interior. Sobre todo es eso, voltearnos a ver y ver qué es lo que está sucediendo en nosotros, porque podemos aliviarlo de afuera, podemos perdonar a las personas de afuera, a la persona que te hirió, pero al final del día las palabras de esa persona van a seguir haciendo estragos en tu vida. Van a seguir lastimando tu cuerpo, van a seguir lastimando tus emociones, tus pensamientos, la forma como sientes que Dios te ve, porque esto es algo muy importante. Hay veces que no nos acercamos a Dios, como le decíamos en el podcast pasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor y sentimos vergüenza de que Dios ya no nos hace caso por las tantas y mil veces en las que nosotros le hemos fallado a Dios.
Y viene cierto pensamiento, perdón, de poder decir, ya no me puedo acercar a Dios porque ya le falló 1,000,000 de veces. Pero Dios te aseguro que si hoy estás en esa situación en donde has dejado que otras personas opinen de ti y dices, oye, ya quiero salir de esto, Dios va a estar ahí para ayudarte. Dios en esos momentos de quebrantamiento en cuanto a nuestra identidad, Dios los ama tanto porque dice, mira, ahora se va a dejar moldear por mí. Y vuelve como esos videos de barro donde los empiezan otra vez a formar y les dan figura. Dios empieza a hacer lo mismo en tu vida y te dice, oye, saca de tu vida esto, ahora saca de tu vida esto, algo que tú decías, ¿no? Dios empieza a hacer check de todas las cosas que se están eliminando de tu vida. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar de lo que Dios tiene. Y a mí me gustaría, a veces tenemos esta discusión, bueno, no es discusión, pero como plática de que a veces a mí me gusta hablar mucho, de que a veces a mí me gusta ser el primero en alzar la voz o en decir la idea, pero en esta ocasión me voy a atrever a decir el primer testimonio personal del por qué a veces nosotros detenemos esa identidad con Dios. Y les comparto algo, yo sufrí depresión desde que tengo 9, 10 años por un sinfín de situaciones que estaban pasando en mi vida, hasta llegar al momento de querer atentar con mi vida. Y ya teniendo lo que tenía, 1 más 1, teniendo una pareja, teniendo un ministerio, yo servía, era líder juvenil, y eran cosas que estaban ahí que muchos podrían decir, oye, pues estabas bien, o sea, estabas en algo bien. Pero la realidad es que no, había heridas que a lo mejor yo ya había perdonado a las personas, pero esas heridas seguían en mi corazón, seguían en mi mente, seguían haciendo estragos que poco a poco se iban sumando a hacer cosas más caóticas, que llega ese punto en donde intenté quitarme la vida hace 4 meses. Y fue donde Dios tocó realmente mi corazón y me dijo, basta, necesito que vengas a mí, necesito que entregues todas tus cargas, todas tus aflicciones a mi vida. Y cuando yo lo hice, las cosas empezaron a surgir, proyectos nuevos salieron, ideas nuevas salieron, y créanme, fue la oportunidad también para poder hacer este podcast, para poder realizar este sueño. Fue ahí donde Dios dijo, basta. Y no esperes a que Dios te diga basta. Dios en este momento a lo mejor y te está diciendo, no eres el único que está batallando con ansiedad, con depresión, con una falta de identidad. Y Dios te dice, puedes venir a mí y yo te voy a restaurar. Puedes venir a mí y yo te voy a hacer eh, una identidad nueva, una identidad diferente basada en lo que yo digo, ya no en lo que las demás personas dicen, sino en lo que yo digo. Y eso es lo importante de poder tomar en cuenta que tu identidad también es importante, porque es algo que sí podemos decir, se predica en la iglesia, se predica fuera de la iglesia también, pero ¿qué tanto efecto surge en nosotros? Porque hay veces que la dejamos de lado, la dejamos como sí, mi identidad ahí está, o sea, estoy bien, estoy haciendo cosas, estoy logrando cosas, pero realmente tu corazón o tu espíritu está batallando con otras cosas que tú no te has dado cuenta porque no volteas a ver tu identidad. Sí, totalmente. Wow, no, yo me quedo pensando en lo que es Dios y lo grande que ha sido, ¿no? O sea, hablando de identidad, creo que a veces, ¿no? Me gusta pensar, es como si un papel, ¿no? Yo te dijera, toma mi hoja de papel, ¿qué le harías tú? Y la doblas o no sé, ¿no? Y quizás no era mi idea y quizás no era la idea de Dios y yo estuve mal en habértela dado, ¿no? Y creo que muchas veces hacemos eso, le damos nuestra vida a alguien más para que opine, para que haga algo de ella que al otro día decimos, sí está bien, ¿no? Porque yo creo que también mi identidad personalmente se vio confrontada cuando me fui de lleno como en los estereotipos, porque vivimos ahora como con ya ciertas pautas de lo que está bien en la vida. Entonces, siendo adolescente y siendo en la vida de amistades, en la vida sí, de un adolescente normal que es salir a conocer, ir a fiestas, viajes,
eh, pues sí, muchas cosas sobre la mesa y la verdad es que esa no es la idea que tiene Dios para nosotros. Y quizá podemos decir, ay, qué egoísta Dios, ¿no? Quiere que hagamos todo lo que Él quiere. Pero justamente escribiendo esta mañana, yo decía, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar el amor, el cuidado, la protección de alguien que no es Dios? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla si viene de Dios, pero de los demás dices, ah, no, sí está bien, sí me está cuidando? La abrazas. Ajá, es mi mejor amigo. No, es que sí, sí, tiene razón, está viendo por mí. Y cuando caes al vacío, ¿quién te levanta? Dios. Dios es el único que va a estar ahí. Y creo que es tiempo para leer un último versículo en Joel 2:28. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramé mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizaron, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Me encanta este versículo porque te está diciendo que no importa la edad, no importa el momento, no importa por lo que estés pasando, no importa si tú crees o no crees, Dios va a hacer algo sobre tu vida que no se va a detener en solo darte una identidad. Dios va a hacer un propósito, la visión de Dios va más allá de lo que te imaginas y se va a cumplir. O sea, aquí en la identidad no se termina el proyecto de Dios en tu vida. Hay muchísimas cosas detrás y muchísimas cosas que Dios tiene por hacer en ti y si puedo decirte algo es que hoy es el momento correcto. No dejes pasar más tiempo para entregarle tu identidad a Dios. Yo sé que a lo mejor dices, sí, pero mi identidad está en otras áreas, por así decirlo. Quizás no es tanto como que las personas me afecten, sino en lo que yo veo a través de redes sociales, lo que yo veo a través de mi escuela, de la universidad, de las tendencias, que hoy en día vivimos bajo tendencias, vivimos bajo lo que está nuevo, bajo lo que nos puede dar hasta fama, nos puede dar reputación, nos puede hacer virales, nos puede hacer influencers, nos puede hacer un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque es algo que hoy en día es muy volátil, que subes algo en redes sociales y ya sea que se viralice o te cancelen. Cualquiera de las dos cosas pueden suceder. Entonces, no pierdas más tiempo buscando, rebuscando. Si es tiempo, no es tiempo de poderle entregar tu identidad. La edad que tú tengas es momento para que tú puedas venir a Dios y le digas, Dios, te entrego lo que yo quiero, pero sé que lo que tú quieres para mi vida es muchísimo mejor. Entonces no pierdas más. Esta es la oportunidad en donde tú puedes cambiar el rumbo de tu vida, así como nosotros lo hicimos en su momento, como te compartía. Yo ahorita que hablabas, mi cabeza o mi pensamiento decía, oye, intentaste quitarte la vida hace 4 meses y ahorita estás hablando acerca de algo que tú tenías perdido. Y este es el tipo de cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Pasaste por algo, pero es para que tú también bendigas a alguien más, como les decíamos hace un momento. Entonces, es momento si tú necesitas hablar con alguien, si tú dices, oye, yo quiero poder romper esa identidad destructiva, poder romper esa identidad que me está bloqueando para poder avanzar, nos puedes mandar un mensaje ahí en Instagram en 1+1 y nosotros con gusto te vamos a poder dar ahí un consejo, podemos hablar contigo, podemos hacer un Zoom si quieres. El punto es que no te sientas solo porque no lo estás. Aquí estamos nosotros, podemos contestarte, podemos mandarte un mensajito de cómo estás, cómo te has sentido y ten esa libertad de que puedes contar con nosotros como amigos para poder atenderte, para poder darte un consejo. Quizás no va a ser el gran consejo, pero va a ser un consejo que a lo mejor y es el consejo necesario para que tú puedas cambiar el rumbo de tu vida. Así que bueno, les damos muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio, el tercer episodio, perdón, ya me estoy trabando. El tercer episodio vamos a estar hablando de las redes sociales, la identidad en redes sociales, que es algo brutal. Se vienen cositas ahí que estamos preparando. Esperemos y puedan estar aquí con nosotros. No se olviden de seguirnos en Instagram y se nos olvidó decirles algo muy importante. Ya estaba por interrumpirte. Queríamos recordarles que tenemos nuestra merch, que es, ¿cómo dicen? Es trabajo honesto. No es mucho, pero es trabajo honesto, pero así pueden seguirnos apoyando en nuestro ministerio y sobre todo también para ser parte de él, porque agradecemos mucho la bendición que hemos sido para las personas, porque lo hemos visto y nos ha animado mucho a que realmente Dios está tocando corazones.
Así que te vamos a dejar el link aquí abajito. Estamos vendiendo nuestra merch en Shein o también puedes mandarnos ahí un inbox en Instagram. Si eres de otra nacionalidad, que no sea aquí en Ciudad de México o México, Shein es tu opción porque es envío internacional totalmente gratis. Entonces ahí recuerden que de esta manera también nos apoyan para poder seguir haciendo cosas, para poder seguir haciendo el podcast, aunque ustedes no crean, ya ha sido un gastito ahí que nos hemos llevado, como se podrán dar cuenta en nuestro superfondo, nuestro muro de arte. Entonces de esa manera también a nosotros nos apoyan y pueden ser de bendición para no solo para nosotros, sino para muchas más personas, porque a través de lo que ustedes puedan dar hacia nosotros, nosotros también lo damos hacia más personas. Así que los esperamos en nuestro siguiente podcast. Bendiciones.